Hoy les voy a contar cuál es el debate sobre qué temas se discute hoy dentro del Frente de Todos sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Te lo voy a contar así. ¿Qué cosas resuelve, ordena el acuerdo o el preacuerdo anunciado entre el gobierno y el fondo? ¿Y qué cosas aún quedan pendientes o directamente no resueltas? En primer lugar, naturalmente, el acuerdo despeja los vencimientos que tenía la Argentina, ¿te acordás? Casi 20.000 millones de dólares en 2022 y otros 20.000 millones en 2023. Imposibles de pagar. El acuerdo despeja esos vencimientos. En segundo lugar, aleja los eventuales efectos de un default. Lo vimos en las semanas previas. Aumento de dólares alternativos, aumento de la brecha, sostenido en el tiempo tal vez. Eso puede significar presiones en los precios y presiones cambiarias tendientes a forzar una devaluación. En tercer lugar, despeja también la incertidumbre relacionada con los organismos multilaterales de créditos y particularmente con el Club de París. Los acuerdos con estos organismos estaban atados en buena medida a los acuerdos o al posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Deberíamos agregar que este acuerdo no incluye algo que habitualmente el organismo le reclama a los países miembros: una reforma estructural en lo que tiene que ver con la cuestión laboral o previsional. En el caso de la Argentina, no está incluido dentro del acuerdo. Le permitiría además a la Argentina recuperar los dólares, o mejor dicho, los DEGs, con los que pagó en el transcurso del 2021, incluso en el 2022, al propio organismo, los DEG que había emitido el organismo, el Fondo Monetario, en el transcurso del año pasado y que la Argentina los utilizó para cancelar una partecita del crédito que tiene justamente con el fondo. Y finalmente, lo que tiene que ver con los pedidos concretos o las metas concretas, me refiero en particular a la cuestión del déficit. 2,5 debe ser en el transcurso del 2022 y 1,9 en el transcurso del 2023. Esta es una meta aparentemente cumplible y que podría llegar la Argentina recortando lo que tiene que ver con los gastos vinculados al COVID, que eventualmente en el 2022 y 2023 no tendría, e incluir allí además la segmentación de tarifas que tanto se viene discutiendo. Pero ahora bien, ¿qué no incluye este acuerdo? ¿Qué no resuelve el acuerdo anunciado entre el organismo y la Argentina? En primer lugar, la dinámica del crédito y la revisión trimestral del organismo pone a la Argentina a tiro de default, te diría, en los próximos 2 años y medio. En cualquier momento, el organismo puede definir que la Argentina ha incumplido las metas en cualquier revisión trimestral y por ende no otorgarle los fondos que empalman con los vencimientos que tiene la Argentina prácticamente en todos los meses de los próximos 24 venideros. Tampoco resuelve algo que en CEPA venimos mencionando desde hace al menos 2 años, la cuestión de la solvencia de la deuda. La Argentina, en el mejor de los casos, podrá postergar los vencimientos de los próximos 2 años dándole un plazo mayor de hasta 10 años. Sin embargo, nuestro país no está en condiciones de generar los dólares suficientes para el repago de esa deuda, ni siquiera en el plazo máximo. Esto significa que en los próximos años, indefectiblemente, tendrá que volver a sentarse a la mesa para discutir nuevamente al menos la cuestión de los plazos. El acuerdo tampoco resuelve la cuestión de la sobretasa. La Argentina hoy se encuentra pagando aproximadamente 4% por el crédito con el fondo, cuando podría estar pagando 1%. Esto está relacionado con el monto otorgado a nuestro país. En las condiciones que se encuentra la Argentina, ¿es razonable que pague semejante tasa como si le hubiesen hecho un favor en la etapa anterior, otorgando en un crédito que la Argentina no puede cumplir? Y en el corazón del acuerdo te diría que no se incluye una cuestión central, trascendente: la corresponsabilidad del organismo en la debacle económica de la Argentina 2018 y 2019. El acuerdo no dice, el acuerdo no muestra, no ilustra la responsabilidad que tuvo el fondo, que vino a la Argentina a entregar los dólares para que aquellos que habían hecho la bicicleta financiera en 2016-2017 se fueran de nuestro país con los dólares en el bolsillo. El acuerdo además no resuelve las tensiones cambiarias ni inflacionarias que has tenido hasta ahora. Uno no puede aspirar o esperar que la brecha se reduzca mucho más
de lo que hemos vivido en los últimos años y que además desaparezcan las tensiones cambiarias que también ha sufrido la economía argentina en el último tiempo. El acuerdo per se no incluye la mejora del salario. Dicho de otro modo, uno no puede garantizar con el acuerdo que a los argentinos efectivamente les vaya bien. Dependerá de las políticas que pueda implementar el actual gobierno. Y para ello es importante analizar una cuestión. Es cierto que la curva de déficit es relativamente cumplible, pero no es menos cierto que la Argentina entrega una herramienta, la herramienta de la política fiscal, que ha sido absolutamente trascendente, diría, en los últimos 20 años para transformar la vida de los argentinos. El acuerdo finalmente no incluye ninguna cuestión que signifique mejorar en términos progresivos la recaudación en nuestro país. Y finalmente, algo que reclamó la vicepresidenta hace solo algunos meses atrás. ¿Se acuerdan? Sí, que el organismo ayude a que vuelvan los dólares a la Argentina. Esto, que parece central en la vida económica de nuestro país, tampoco está incluido en el acuerdo. Soy Hernán Lecher y esto ha sido una nueva edición de Un Café con Lecher para c5n.com.